Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Salvador Figueroa Torres, estudiante de la Universidad Virtual CNCI con matrícula AL066218. En esta ocasión les estaré presentando mi proyecto integrador de la materia de Administración de Bases de Datos, en el cual estaremos dando solución y respuesta a algunas preguntas. Y bien, para comenzar nos dice, define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es aquella que implementa dentro de un sistema de información la representación de datos en forma de objetos, esto mediante la aplicación de la programación orientada a objetos. Estas bases de datos se diferencian de las bases de datos relacionales debido a que no responden a un sistema de tablas para registrar su información. Estas mezclan las potencialidades de una base de datos de programación orientada a objetos con diferentes lenguajes de programación. A continuación mencionaremos la diferencia entre clase y objeto, además de anexar dos ejemplos de la vida real para cada uno. Bien, pues una clase es una abstracción de propiedades de un objeto de la vida real. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, tú puedes observar cualquier elemento en tu entorno y descomponerlo en sus propiedades. Por ejemplo, una persona puede tener un nombre, edad, peso, altura, color de piel, etc. En este caso, la clase es persona, la cual viene a construir las propiedades básicas para crear una persona real, o sea, el objeto. Básicamente, la clase define cómo representar de forma abstracta a un objeto. Por ejemplo, la clase auto podría definir que un auto es todo objeto que tiene las siguientes características, tales como marca, modelo, año y color. A continuación explicaremos qué es un modelo de dominio. Es un esquema que muestra las clases o parte de ellas con sus atributos. Además, describe el comportamiento de estos objetos. En él se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. A continuación mencionaremos los términos que son necesarios para escribir las características de una clase. En este caso, primeramente sería el nombre de la clase. Es necesario utilizar un sustantivo que haga referencia a las clases, de preferencia en singular. Otro sería el atributo, el cual es una propiedad o característica de una clase. De él se deberá presentar la siguiente información, ya sea el nombre del atributo. Por ejemplo, un atributo de la clase estudiante se podría utilizar la edad como nombre, además de indicar su tipo de dato, ya sea numérico, de carácter o booleano. Otros términos serían el valor inicial, valor con el que se inicializan los datos, y después tenemos el alias, el cual es un nombre que puede ser utilizado durante la programación del sistema. Por otra parte, se encuentra public, protected y private, donde public indica si la clase puede ser de dominio público, protected indica si el atributo puede ser utilizado por cualquier hija y private indica que si el atributo es propio, solo el objeto lo puede utilizar, es decir, no se puede heredar. Y bien, para finalizar, como última pregunta tenemos ¿cuál será la diferencia entre las bases de datos SQL y una no SQL? Entre sus principales diferencias, las bases de datos SQL combinan de forma eficiente diferentes tablas para extraer información relacionadas, y las no SQL no lo permiten o son muy limitadas. Por otro lado, las no SQL dejan distribuir cantidades elevadas de información, mientras que las SQL facilitan distribuir bases de datos relacionales. Además, las SQL facilitan la gestión de los datos junto con las relaciones existentes entre ellos, y en las no SQL ni siquiera existe esta funcionalidad. Por último, las no SQL permiten una escala horizontal sin problemas debido a su capacidad de distribución, mientras que con las SQL es mucho más difícil. Y bien, pues de mi parte ha sido todo. Este ha sido mi proyecto integrador de la materia de Administración de Bases de Datos. Les agradezco mucho su atención.